Hola, bueno, hoy es 15 de septiembre del 2023. Les anticipo un feliz día de amor y amistad para mañana, sábado. Voy a hacerles aquí una videoconferencia en este tarde de hoy para este fin de semana. Antes de que suba el video que ya está ahí en la nube, pero que lo voy a poner a rodar el próximo lunes 18 de septiembre, que es el primer testigo, en ese caso de Johnny Rodolfo Leal, de la defensa. Es la señora que llegó allá el día 7 de septiembre y que inició en la teoría del caso de la defensa, de lo que dejó su antecesora. Y ahí está entonces, que arranca con un tema de 2 intentos de suicidio, y entonces por esa razón me vi puntualmente hacer el videoconferencia anterior en el tema de los motivos convergentes y los motivos divergentes, en el tema del indicio y el contraindicio, y entonces les expliqué con base en Nicola Faramarino dei Malatesta, el jurista italiano, que el tema de la probabilidad, hice el ejercicio con las 10 bolitas para establecer que el estándar de probabilidad del artículo 336, que cuando presenta acusación el fiscal, porque va a afirmar con probabilidad de verdad, vaya desvirtuar presunción de inocencia, ¿no? Y finalmente entonces el requisito para cuando el juez, después de que entren todo a juicio oral, esos elementos de prueba, o sea, lo que se ha decretado como prueba, pues va a tomar la decisión si realmente está con el estándar del convencimiento más allá de toda duda. Pero entonces, antes de poner a rodar ese video sobre el primer testigo de la defensa, quisiera ahondar un poquito más revisando mis apuntes aquí sobre el tema del indicio, porque es que hay algo que tengo que aclarar y hacer una comparación entre la ley 906/2004, nuestro código de procedimiento penal vigente, y la ley 600 de 2000, que hablaba sobre ese tema del indicio, porque allá es considerado como medio de prueba y aquí ya no. Entonces eso hay que tenerlo presente para poder tener en cuenta unos aspectos aquí, muy seguramente para la judicatura cuando llegue el momento de tomar la decisión final, si condena o absuelve. Entonces arranquemos el indicio. Para ello entonces aquí ya tengo unas sentencias que quisiera que ustedes la revisaran de la Corte Suprema de Justicia, y son los siguientes radicados. Por aquí de pronto me he hecho referencia a ellos, sobre todo al radicado 24468. Entonces pongamos acá jurisprudencia. El 24468 del 2006. Esa providencia de la Corte Suprema de Justicia, componencia del doctor Edgar Lombana Trujillo, del 30 de marzo del 2006. Entonces, Edgar Lombana Trujillo. Hay otro radicado también para consultar el tema de la sana crítica, que es el radicado 323 del año 2005. Ese tiene que ver con el tema de sana crítica, o sea, los principios de la lógica, las reglas de la experiencia y la ciencia, porque ahora voy a hacer énfasis en ello. Y el radicado 29221 del año 2009, esa es componencia del doctor Yesid Ramírez Bastidas,
Bastidas. Esta providencia tiene que ver con el tema de autoría y participación, pero es importantísimo esa providencia porque habla en relación con el indicio. Entonces el indicio que está relacionado como pues ese análisis del hecho indicador como premisa menor, del hecho indicador e indicado como premisa mayor y la conclusión. Entonces por aquí vamos a arrancar. Pero antes de eso, miren, es que cuando se lee el artículo 233 de la ley 600 de 2000, indica que son medios de prueba: la inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio. Entonces la ley 600 establecía entonces el indicio como un medio de prueba, cosa que pues no estaba, pues no debe serlo como tal, porque eso quizás por una confusión conceptual y precaria técnica legislativa fue que se estableció como medio de prueba. Pero la doctrina y la jurisprudencia no tardaron en recordar la naturaleza lógico-jurídica del indicio como una operación mental, a través de la cual de un hecho probado se infiere la existencia de otro hecho. O sea, vamos a partir de un hecho conocido, vamos a llegar a uno desconocido. Y eso tiene que ir de mano con la guía de los parámetros de la sana crítica, vale decir, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los apuntes científicos, postulados de las ciencias. Mire, también el decreto 2700 del año 91, en el artículo 248, no incluía a los indicios. Ese era el código anterior, el Código de Procedimiento Penal del año 91, después viene la ley 600 del 2000 y ahora la ley 906 de 2004. Entonces, ese decreto Código de Procedimiento Penal del 90 no incluía los indicios como medio de prueba autónomo, pues estipulaba, comillas, los indicios se tendrán en cuenta al momento de realizar la apreciación de las pruebas siguiendo las normas de la sana crítica. Eso decía antaño. Mientras que la ley 600, en su artículo 238, establece o dice así: las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El funcionario judicial expondrá siempre razonablemente el método que le asigne a cada prueba. En tanto, hoy en la ley 906 de 2004 pues indica lo siguiente en el artículo 380: los criterios de valoración, los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo, pero ya no dice nada sobre sana crítica. Obvio que eso no quiere decir que no tenga que hacer esa operación mental el juzgador hoy en día, pues para concluir entonces da la apreciación que le va a dar. Y miren, el 382 de la actual disposición dice que los medios de conocimiento son la prueba testimonial, la prueba pericial,
la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Así entonces, hoy en día, pues no está contemplado como una prueba autónoma el indicio, sino que esa es una operación mental que tendrá que hacer el operador para cuando toma su decisión. El indicio no se puede considerar como un medio de prueba, sino más bien como una reflexión lógica, semiótica sobre los medios de prueba. Y entonces resalto este radicado 29221 del año 2009 del doctor Yesir Ramírez Bastidas. Dice: prueba circunstancial de autoría o participación responsable. Comillas, el indicio en materia penal, entendido como un fenómeno objetivo de expresión acabada o inacabada de una conducta de autoría o participación responsable, no posee existencia autónoma, sino derivada y emana de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información. Esto es, de los contenidos de las manifestaciones reales y personales que digan en relación con el comportamiento humano, objeto de investigación, y desde luego que hubiesen sido aducidos, producidos o incorporados con respecto al principio de lícito y legalidad de la prueba. Y es que aquí viene entonces también a incluir, o vengo a incluir otra sentencia que ya la he hecho aquí múltiples veces, 43.916 del año 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar, sobre la incorporación y valoración de la evidencia física, porque de esa manera fue que entró al proceso penal por ese conducto. Esa fue la autopista que después de que se decretó para el fiscal, el señor fiscal llevó técnicamente 30 y pico de evidencias con los 30 y pico testigos y algunos peritos, patólogos, biólogos, forenses, perfiladores, etcétera, con los cuales incorporó técnicamente y autenticó y que la juez se la decretó, siendo evidencias para la fiscalía, ahora pruebas para la fiscalía, admitidas en desarrollo del juicio oral bajo el artículo 379 del principio de inmediación. Y entonces dice así: aquel medio cognoscitivo de proyecciones sustanciales se identifica en el plano de lo general con la estructura del silogismo deductivo, en el cual es dable identificar. Primero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una premisa menor. Primero, premisa menor. Es decir, el hecho indicador. Hecho indicador. Segundo, la premisa mayor. Premisa es la inferencia lógica en la que tienen operancia los ejercicios de verificabilidad de la sana crítica, que se apoyan en las leyes de la lógica, las reglas de la experiencia y los postulados de la reflexión y el raciocinio. Tercero,
la conclusión, o sea, el hecho indicado. Entonces, tercero, conclusión, que no es otra cosa que el hecho indicado. Entonces, la premisa mayor es la inferencia lógica. Inferencia. ¿Que se obtiene a través de qué? De la sana crítica. Entonces, así, desde la teoría del conocimiento, desde una visión epistemológica, puede llegarse a concebirse a aquel medio probatorio como un fenómeno que ha sido aducido, producido e incorporado de manera legal y lícita. Es decir, que tiene existencia jurídica y con el cual se puede construir una hipótesis de responsabilidad, de autoría o participación, ya que desde luego debe verificarse y tener como mira los contenidos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales. Obviamente que ahorita viene el ejercicio por parte de la defensa de los motivos divergentes o contraindicios, como lo expliqué en la sesión anterior, hacer el parámetro entre los motivos convergentes, que son los que llevó el fiscal, los hechos indicador, esa inferencia lógica que hará la juez para llegar al hecho indicado. De un hecho conocido se va a llegar a uno desconocido. El fiscal irá a decir, es responsable como autor de los delitos de homicidio en fulano y sultano, de acuerdo a toda la evidencia física que fue incorporada debidamente bajo el debido proceso allá en el juicio oral. Por su parte, la defensa tendrá que hacer su mayor esfuerzo, ahora que le toca su turno, presentación de lo que tiene y que le fue decretado en la preparatoria, a efectos de derruir o tratar de solidificar su teoría del caso. Porque, como se los expliqué, de acuerdo con la sentencia también que se las voy a dejar acá, la 36357, ¿no? Esa es del año 2011. 36357, pongámosla por acá, 36357 del 2011. Si mal no estoy, es del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. ¿Sí? Es del doctor Julio Enrique Socha. Esa providencia interesante sobre el tema del modelo objetivo de conocimiento, de confrontación o refutación y la efectividad de la garantía judicial de la presunción de inocencia, es decir, enfrentamiento de hipótesis en este juicio oral, hipótesis del fiscal, hipótesis de la defensa, atendiendo pues a algunos principios el principio de razón suficiente, lo que les hablé también del rasero de Ockham, o sea, el principio de economía, también todos para tener en cuenta dentro de la sana crítica, de la que estoy hablando, en la inferencia lógica, que hoy en día la jurisprudencia de la Corte ha hecho énfasis y que se los pude haber pues mencionado en la sesión anterior. Es que circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables sustentadas en las pruebas del proceso, que sean susceptibles de explicar el fenómeno materia de debate o desestimar con suficiencia las hipótesis contrarias o rivales. Ese es un criterio epistémico novedoso, lo decía o lo se advertía, porque es que acá hay un salvamento de voto supremamente interesante del doctor José Leonidas Bustos Martínez en relación con esta decisión
de la Corte Suprema de Justicia porque el doctor Bustos pues se va en contra de la misma Corte Suprema diciendo que se alteró el modelo de juzgamiento diseñado por la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, porque pues él no está acorde con esa decisión, fue el que salvó el voto en esa oportunidad. Y entonces les decía que esta decisión también es importante porque pues dicen que pues, cuando se va a ir a juicio oral, es decir, que la defensa se vaya a dar una pelea pasiva solamente en el evento en que esté muy débil la teoría del fiscal. Por lo demás, pues lo que se pretende en este sistema es que haya una confrontación de hipótesis. O sea, cada uno, de fiscal y la defensa, por su parte, a demostrar lo contrario. Eso es más o menos grosso modo. Y es que para poder uno, pues, completar estos estudios, pues yo por aquí tengo desempolvando este librito de Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Prueba Judicial, Análisis y Valoración. Y es que, pues, es interesante retomar todo el tema de las reglas de la sana crítica como pautas de racionalidad en la valoración de la prueba. Y pues leer uno todo el criterio sobre comprender qué es ciencia, que es el aspecto importante dentro de la raciocinio que da de tener en cuenta la judicatura al valorar las pruebas y más en este caso de esta prueba indiciaria, la lógica y las reglas de la experiencia. Sin embargo, pues por cuestión del tiempo no voy a profundizar sobre ellas, pero sí es bueno que ustedes pues la consulten. Y es que miren, en la ley 600 de 2000, por lo menos dice en el artículo 238 sobre apreciación de la prueba, dice: las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Y por allá en el 284 dice, sobre el indicio, dice: todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone un hecho indicador, que es la premisa menor, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro. O sea, de un hecho conocido, el hecho indicador debe estar probado para llegar a un hecho, a la conclusión, o sea, a establecer la responsabilidad, autoría o participación. Con esa inferencia lógica, por supuesto, atendiendo a los criterios de la sana crítica. Y 285 dice: unidad del indicio, el hecho indicador es indivisible. Sus elementos constitutivos no pueden tomarse separadamente como indicadores. Tercero, artículo 286, prueba del hecho indicador. El hecho indicador debe estar probado. En suma, cuando hice ese video que está rodando allí sobre que el fiscal logró demostrar los acertos, que por cierto ha habido una vista muy buena porque casi pues ha sido interesante porque en las redes sociales pues, se disparó bien. Y es que ahí pues en su oportunidad cogí yo pues obviamente este caso con ese seguimiento exclusivamente a porque para ser uno ordenado, pues un casito que está apenas como para cogerlo académicamente. Y es que miren todo lo que tengo yo en resumen, porque estaba copiando uno, y entonces pues hechos indicadores probados con los peritos para cada punto, muy preciso. Y entonces de allí es que en suma, al analizar en conjunto esto, será que la judicatura podrá tomar su decisión. Pero vuelvo e insisto, ¿no? También hay que dar la oportunidad a la defensa, porque es que
ahora viene es esta sesión que comienza o que sigue el 21 de septiembre a las 9 de la mañana, para entonces ir destapando sus cartas, como en el juego naipe pra, lanza el defensor a ver con qué va a resultar. Y es que a mí me parece muy importante, mire, que qué bueno que hubieran, o que traigan a los peritos, esos peritos que se prometieron por la defensa, los 3 que le decretaron, extranjeros, para ir como de refutación de los peritos que entraron allí por parte del fiscal. Y es que ahora, ¿esto por qué viene? Mire, estaba viendo yo allí, ahorita el 15 de septiembre, el tema en el Congreso de México, se presentó una ponencia por parte de Jaime Maussan, que es un ufólogo, porque ahí viene un tema bien interesante, y bueno, hago un break aquí pero para que usted me comprenda, sobre todo sobre que hechos extraordinarios deben de ser demostrados o probados con evidencia extraordinaria. Ahora el tema de esto de los ovnis ya no se conoce como ovnis, sino FANI, o sea, fenómeno aéreo no identificado, porque estamos al punto de que se han visto avistamientos y están interesados, por lo menos todas las personas científicos en este campo, para mirar a ver si existe vida en la galaxia, que por cierto yo pienso que sí debe existir, por supuesto. Y entonces me llamó mucho la atención de a quien interviene allí, que responde al nombre de Julio Darwis. Julio Darwis es el director, él es piloto de profesión, con muchas experiencias, lo explicaba allí, y entonces dice al final en su intervención que nosotros somos pues los seres terrenales, seres humanos, entiéndase, seres vivos, que estamos compuestos de las 3 partes de agua y tierra. Papa Mama es la diosa pues de la tierra, venimos de la tierra, somos frutos de la tierra, terrícolas, de aquí de la tierra. El componemos de átomo y energía, y estamos al punto de entrar a otro nivel de conciencia, y entonces esto se está sucediendo en este siglo, porque están por venir cosas muy interesantes, sobre todo en ese punto. Entonces me llamó poderosamente la atención sobre hechos extraordinarios, pues pruebas o evidencias extraordinarias, porque se presentó el ufólogo Maussan y llevó 2, ustedes tal vez han escuchado la noticia de 2 restos hallados en Nazca, acá en Perú, y entonces con 1000 años de existencia, y que al hacer la prueba de carbón 14 al parecer no son seres terrenales. Y entonces ahora está en boga todo ese tema, y pues obviamente para los científicos, y cuánto pues no se ha negado eso, esa existencia de del objetos voladores no identificados, ahora fenómenos aéreos no identificados, por un tema que lo están llevando al Congreso de México para legislar por el tema de que esto debe ser una ocupación de interés mundial, por aquello de que puede generar riesgos para para los pilotos y toda esta cuestión de la aérea. Y eso no es de solamente un país, eso es a nivel mundial. Entonces, volviendo a principio de razón suficiente, cuando les estaba leyendo ese punto de la Corte Suprema de Justicia, y por eso se creó allí una polémica que yo volvería otra vez como a hablar sobre ese radicado 36357 del 2011, porque es un caso bastante interesante, en la muerte de una niña como de 5 años, por parte presuntamente del progenitor, un señor que estaba en estado de inimputabilidad, incluso fue juzgado con ley 600,
y entonces aparece la niña asesinada en ese inmueble. Estaba él, estaba la esposa o la excompañera, porque ella tenía problemas con ella, porque ella tenía otra persona, un compañero sentimental que también había estado esa noche allí en la madrugada, otros familiares, en fin, eso ahí, la escena del crimen fue pues una situación que llama mucho la atención y que la Corte Suprema de Justicia había sido absuelto en primera instancia y en segunda instancia igual. Y la Corte Suprema de Justicia revocó primera y segunda instancia y condena al señor como inimputable por perturbación mental. Y entonces, pues ahí es donde sale esa providencia interesante. Y decía eso la Corte: circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables sustentadas en las pruebas del proceso, que sean susceptibles de explicar el fenómeno, materia de debate o desestimar con suficiencia las hipótesis contrarias o rivales. Pues obviamente que yo no quiero pues llegar a esos extremos, porque pues acá nosotros en materia penal, en estos casos, pues obviamente que hay que tener una lógica racional, la lógica deductiva del funcionario cuando toma una decisión. Pero por eso son las pruebas que llegaron allá. Y entonces ahora que se habla de estos temas, pues nada raro está, porque circunstancias extraordinarias, evidencias extraordinarias. Y si ustedes van a poner el dedo en la llaga, cuando uno habla de la... No me quería meter con esto, pero la existencia de Dios son hechos extraordinarios, evidencias extraordinarias, pero no vamos a hablar de eso ahora porque obviamente no es el momento para eso. Y ahí hay aspectos de esas paradojas, digámoslo así, cosas que para nosotros los seres humanos a veces no están dentro de nuestra capacidad de entendimiento. Y estos fenómenos del PANI, de la cuestión pues, del PANI, fenómenos aéreos no identificados, que viene entonces a poner en la pregunta del millón: si estamos solos o en el cosmos hacemos partes también con otros seres. Obviamente que esos tendrán una otra composición diferente a la nuestra, porque nosotros somos de aquí, la Tierra, y la Tierra, pues por eso explicaba, átomo y energía, y las tres partes de agua y el resto tierra. Pero habrán otros seres, seguramente, en este mundo expandible. ¿Cuántas galaxias no existen? ¿Cuántos sistemas solares no existen? Pues debe haber más vida, por supuesto. Pregunta del millón. O si será que ya estamos o ya existen en el medio nuestro. Cosas para pensar. Pero bueno, no quiero meterme con eso. Quería dejarles aquí nomás esa reflexión para este fin de semana. Estudien, revisen estas sentencias de la Corte sobre este tema de los indicios, y que para finalizar, pues únicamente con indicios se puede condenar. Sí, claro que sí, porque es que hay indicios que dan a conocer de los hechos indicado al hecho desconocido, del indicador al indicado. Y así entonces les deseo finalmente entonces que tengan un excelente fin de semana, que mañana estén reunidos con su familia, sus seres queridos, y feliz día de amor y amistad. El lunes subo el otro video entonces para comenzar semana y arrancar ya, empatar con el 21, que siga con el siguiente testigo del abogado defensor, el defensor público, el doctor Daniel Peña. Ok, pendiente.